Hola, buen día. El día de hoy vamos a desarrollar un problema siempre enfocado en el tema de torque o momento de torsión, pero va a ser enfocado en un sistema de objetos o de masas conectadas entre sí a través de una polea. Entonces, vamos a darnos cuenta de que ahora con el tema de que los objetos para ponerlos en rotación se necesitan aplicar fuerzas y pues estas fuerzas van a provocar momentos de torsión y por ende ya sabemos de que el momento de torsión va a ir relacionado con la inercia del objeto. Entonces, en aquel momento, cuando se hablaba de un sistema de objetos que estaban amarrados entre sí, que estaban conectados con la polea, siempre se hablaba de esto, ¿no? De que la masa de la polea es despreciable y que la masa de la polea posee o que no se tome en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora lo interesante de este modelo con movimiento rotacional es de que vamos a tener que incluir dentro de nuestro análisis de fuerzas las fuerzas que están concurriendo en la polea y vamos a tener que tomar en cuenta la masa de la polea y por ende su inercia y pues vamos a tener que incluir una tercera ecuación evaluando lo que está ocurriendo en la polea. Entonces eso es algo nuevo, eso es algo que no se ha visto durante el curso y pues vamos a intentar tratar de explicar con este problema cómo podemos resolver ese tipo de escenarios donde la polea no es despreciable, o sea, donde la polea sí está de una manera u otra interviniendo en el movimiento del sistema de objetos. Entonces, vamos a leer el problema. Nos habla de un texto que tiene una masa de 2 kilogramos y descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Nos dice que que existe un cable que está unido al libro y pasa por una polea. Y vean que nos están dando datos de la polea. Nos dicen que la polea tiene un diámetro de 0.15 metros. Y nos dice que este cable une a otro libro que tiene una masa de 3 kilogramos y este está colgando. Ok, nos habla acá de que el sistema se libera a partir del reposo. Ya sabemos de que esto involucra algún dato de velocidad inicial y nos dice que se observa que los libros se mueven a 1.20 metros en 0.8 segundos. Y nos está pidiendo en dos incisos, en el primer inciso A, nos está pidiendo calcular la tensión en cada parte de la cuerda. Mucho ojo con esto. Si ustedes tienen buena memoria, van a recordar de que cuando se hablaban de sistemas de objetos amarrados unos con otros, unidos a través de una polea, se decía que la tensión, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, después en la polea, estas tensiones eran iguales, pero nos vamos a dar cuenta que ahora con este tema de que tenemos que incluir dentro de nuestro análisis la polea, o en este caso la rotación de la polea, vamos a darnos cuenta de que las tensiones ahora cambian. Las tensiones ya no son las mismas, o sea que vamos a tener que separar y encontrar una tensión por un lado y otra tensión por el otro. Por eso es de que el inciso A nos habla de calcular cuál es la tensión en cada parte de la polea. Y en el último inciso B nos pide calcular el momento de inercia de la polea alrededor de su eje de rotación. Ok, entonces vamos a comenzar con este problema y como les mencionaba, vamos a recordar esto que les menciono yo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando teníamos un sistema de poleas donde estaba un objeto amarrado con otro, pues se decía de que había una tensión en la cuerda, pero en ese caso como la polea se decía que tenía una masa despreciable, entonces esa masa despreciable da a entender de que la inercia es casi cero. Entonces, si la inercia es casi cero, entonces prácticamente las tensiones que estaban ocurriendo en la polea tendrían que ser iguales, ¿verdad? Entonces, ese era el factor fundamental de por qué cuando se decía que la polea tenía una masa despreciable, esto en el trasfondo lo que permitía era que
esta tensión en este extremo fuera igual a la otra tensión que está en el otro extremo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si yo vengo y tengo un sistema de polea donde, pues ahora mi polea posee una masa M, le voy a poner una masa M mayúscula para diferenciarla, entonces esta masa M me va a permitir que yo no desprecie el valor de la inercia, o sea que la inercia ya no vale cero. Y si la inercia no vale cero, entonces esto va a generar de que en este extremo se genere una tensión y en el otro extremo se genere otra tensión. Entonces vean que ahora tenemos dos tipos de tensiones que vamos a tener que evaluarlas en cada uno de sus movimientos para poder, en este caso, encontrar esos dos valores. Aquí hay un dato interesante. Normalmente, cuando se habla de polea, y mucho ojo con esto, cuando se habla de polea, se habla normalmente de una figura geométrica relacionada con un disco, ¿sí? Entonces, se habla normalmente de este valor, de este disco, y recuerden que normalmente las poleas, cuando están eh, sujetas a este sistema, siempre estas poleas están rotando en su centro geométrico y casualmente el disco posee su centro de masas en su centro geométrico, o sea que tenemos la polea por acá y el centro geométrico está acá. Entonces, cuando nosotros apliquemos la ecuación los, de la sumatoria de momentos de torsión, vamos a hablar de una inercia por de la aceleración angular y yo les hablaba de una inercia en un punto P, pero en este caso como la polea va a ser simulando un disco y este disco va a estar siempre girando a su centro de masas, entonces nuevamente esta inercia en este punto se convierte en la inercia del centro de masas del disco. Y por esa razón vamos a utilizar dentro de nuestro modelo de ecuación un modelo de torque evaluando una inercia del centro de masa por aceleración angular. ¿Y qué es la aceleración, qué es la inercia del centro de masas de un disco? Pues la inercia del centro de masas de un disco, vamos a borrar un poco aquí, la inercia de masas del centro de masas de un disco, ya lo mencionábamos en el problema anterior y lo vamos a volver a escribir nuevamente, la inercia del centro de masas de un disco tiene un valor de 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, si nosotros aplicamos esa expresión y también aplicamos la expresión que tenemos de la aceleración angular, bueno, no es que tenemos una ecuación para la aceleración angular. Recuerden que lo que generábamos era una aceleración tangencial que era del orden del radio por la aceleración angular. Entonces yo puedo de esta ecuación despejar para la aceleración angular y decir que la aceleración angular es la división de la aceleración tangencial dividida entre el radio. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué estoy encontrando o expresando estas dos cantidades físicas? Pues las estoy expresando porque quiero sustituir esta expresión que está aquí de inercia del centro de masa por la aceleración angular y multiplicarlas y ver qué ocurre. Entonces yo podría decir de que la sumatoria de momentos de torsión es 1/2 de la masa, bueno, de la masa m por el radio al cuadrado, multiplicando a la aceleración angular alfa, que en este caso sería la aceleración tangencial entre el radio. Entonces aquí quedaría aceleración tangencial entre el radio, ¿sí? Entonces, vean que aquí me queda una expresión del momento, de la sumatoria de momentos de torsión. Vean que cancelo este radio y mucho ojo, esto es muy importante que ustedes se den cuenta el por qué yo este radio al cuadrado que aparece aquí, yo puedo cancelarlo con este radio que está aquí. No solamente es porque yo convenientemente les he colocado un valor igual, o sea, una expresión igual. Quiero que se entienda del por qué puedo cancelar esas dos cantidades, o sea, por qué esas dos R son iguales. Vean que esta R que está aquí es una R relacionada con el radio del disco, porque estamos hablando de la inercia. Ese R es el radio del disco. Y cuando yo hablo de este R que está aquí, es la distancia que está entre el punto de giro y el punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces, vamos a darnos cuenta más adelante de que esta expresión de R que está aquí abajo, convenientemente es igual al valor R que está expresando en la inercia.
pero es por pura casualidad, porque como les menciono, este R que está aquí abajo es R porque convenientemente nuestro punto de giro y donde se están concurriendo las fuerzas, que en este caso son las tensiones de la cuerda, la separa una distancia R que es en este caso el radio de la polea. Entonces por esa razón yo puedo cancelar este radio de R que está acá con este R cuadrado y que me quede una expresión algo así, 1/2 de M por R por aceleración tangencial. Y esta expresión la vamos a ir depurando más adelante, ya que pues vean que hablo de una aceleración tangencial, pero ¿qué es la aceleración tangencial? ¿Cómo puedo yo hablar de una aceleración tangencial en un escenario donde eh, cuando tenemos dos objetos amarrados entre sí con una polea, eh, lo que sucede es simplemente un movimiento translacional? ¿Cómo puedo relacionar un movimiento translacional con una aceleración tangencial? Entonces va a ser muy importante que prestemos atención en el diagrama que les voy a mostrar ahora inmediatamente. Entonces vean que aquí les muestro un esquema de lo que está ocurriendo con el problema. Vean que aquí nos habla de el objeto 1, aquí le voy a nombrar a este el objeto 1, este objeto es el objeto 2, son libros. Recuerden que el problema nos hablaba de libros que estaban amarrados a través de una cuerda. Entonces, lógicamente, este objeto 1 tiene una masa M1, y si tiene una masa 1, M1, pues sabemos que tiene un peso W1 que va hacia abajo siempre, y el libro 2 que está guindado, ¿verdad? Que tiene pues lógicamente su peso 2. Entonces vean que ahora como la polea tiene masa y radio, como lo vemos aquí, tiene masa y radio, entonces esta polea está generando de que las tensiones que se están generando en las cuerdas sean diferentes. Entonces, lo importante de este modelo es de que recuerden que hablábamos de la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial, muchachos, es la aceleración que está recibiendo el sistema. Mucho ojo con eso. Recuerden que cuando hablábamos de objetos que estaban amarrados entre sí, hablábamos de una aceleración del sistema. Y en este caso, esta aceleración del sistema es esa misma aceleración tangencial que nosotros hablábamos en la ecuación anterior, cuando hablábamos de torque. O sea que, nuevamente, momento de torsión iba a ser igual entonces a 1/2 que dábamos de M por R por la aceleración tangencial, pero ahora simplemente la voy a dejar expresada como A, ¿verdad? Porque esto también se puede expresar como A. Entonces, mucho ojo con esto, ya que estamos, recuerden, bajo el modelo en el cual giros a favor de las manecillas de reloj son positivos. Entonces, esto nos va a servir mucho cuando estemos analizando la polea, ya que la escogencia del giro o la intención hacia dónde se está moviendo el objeto, escoger un signo, nos va a permitir de que nuestra ecuación también quede bien planteada, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean que la aceleración que voy a poner aquí es una aceleración positiva. ¿Por qué una aceleración positiva? Porque de esta aceleración del sistema vea que está a favor de las manecillas de reloj. Entonces, yo por eso esa aceleración la coloco positiva. Si yo hubiera escogido un giro en contra de las manecillas de reloj, o perdón, un giro a favor de las manecillas de reloj como negativo, entonces ustedes tendrían que haber puesto un valor negativo en esta aceleración. Pero como ustedes sabrán, yo siempre escojo un giro a favor de las manecillas de reloj como positivo y eso permite que esta polea, así como lo he expresado, genere una aceleración positiva. Pero vamos a darnos cuenta que independientemente del giro que ustedes escojan, este resultado siempre les tiene que dar correcto. Ok, eso es lo más importante que quiero que identifiquen. Las tensiones, como les digo, van a ser diferentes porque ahora la polea tiene masa y por ende tienen que hacer un análisis por aparte de qué es lo que está ocurriendo con la polea. Pero recuerden que el objetivo que tenemos aquí es encontrar cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar esa expresión de T1 y T2 a partir de un simple diagrama de fuerzas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un diagrama de fuerzas para el objeto 1, vamos a hacer un diagrama de fuerzas para el objeto 2 y también vamos a hacer un diagrama de fuerzas para la polea y ver qué es lo que está ocurriendo. Unimos las ecuaciones y ver qué variables son las que son iguales entre ellas. Entonces, aquí lo importante es darse cuenta que también el problema, porque volvamos al enunciado,
El problema nos habla de que hay un movimiento. Vean que nos dice que el objeto se ha desplazado o el sistema se ha desplazado 1.20 metros en 0.8 segundos. Recuerden, estamos en un sistema acelerado. Esto no se desprende de lo que ustedes ya vieron en el capítulo de fuerza. Estamos en un sistema acelerado y por ende ese desplazamiento bajo ese tiempo no se está dando bajo un escenario de velocidad constante, se está dando bajo un escenario a aceleración constante. Entonces, la aceleración constante me va a permitir aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para poder encontrar la aceleración del sistema. Recuerden que este tipo de problemas tiene como objetivo que ustedes sean capaces de involucrar lo que ya saben del análisis de diagrama de fuerzas con el modelo de momentos de torsión. Entonces, primero que todo, vamos a resolver eso. Veamos a ver si acá nos queda algún espacio, ¿verdad? Para poder desarrollar. Vamos a ver, vamos a borrar un poco esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Y vamos a tomar los datos que nos daban de, del movimiento rectilíneo para poder encontrar esa aceleración. Entonces, para tratar de hacer un poco fácil este tipo de problema, bueno, vamos a suponer de que este objeto M1, pues, perdón, este, este bloque M1 pues realiza un pequeño desplazamiento, aquí está M1, si el M1 se desplaza, también el objeto M2 también se desplaza, que es este que está aquí arriba, y entonces aquí hay un desplazamiento delta X, ¿verdad? Hay un desplazamiento delta X bajo un tiempo T, el sistema está acelerado bajo este valor de A, entonces yo puedo aplicar esta ecuación y decir que delta X es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Entonces recuerden aquel enunciado que decía el problema. Yo les decía, tengan mucho ojo con esto. Vean que aquí nos habla de el objeto que se libera a partir de reposo. ¿Qué implica que el objeto se libere a partir de reposo? Significa que nosotros vamos a tomar como velocidad inicial igual a cero. Por esa razón vamos a asumir de que BI es cero. Entonces esto se me hace cero y me queda una ecuación, algo así, delta X igual a un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y vean que entonces la aceleración sería una relación de 2 veces delta X dividido entre el tiempo cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a, vamos a borrar una parte de aquí para de una vez encontrarlo, ese valor en esta parte. Vamos, aquí tal vez nos queda chance. Y entonces la aceleración sería 2 veces ese desplazamiento que aparecía el problema que nos decía que era 1.20 metros, ¿sí? Dividido entre el tiempo que daba el problema que era 0.8 al cuadrado. Y pues si aplicamos esta ecuación nos da una aceleración que es del orden de 3.5 metros por segundo cuadrado. Y este resultado es muy importante, ya que con esa aceleración, mucho ojo, esta aceleración está acelerando tanto a la polea tangencialmente como al bloque 2 en el eje de las Y negativas y al bloque M1 en el eje de las X positivas. Mucho ojo, esa aceleración está alterando a los tres objetos, tanto a la polea como al bloque 1 como al bloque 2. Entonces este resultado lo vamos a ir jalando en una serie de casos para poder encontrar los resultados que queremos, que ahorita nuestro objetivo es encontrar T1 y encontrar T2. Entonces, pasamos y vamos a hacer un análisis para el bloque 1. Entonces, ese bloque 1 vamos a hacer un diagrama de fuerzas. En este caso, pues tenemos el bloque que se está moviendo a lo largo del eje de las X positivas. Entonces, pues esta aceleración que acabamos de encontrar se mueve a lo largo del eje X y es positivo. Entonces, vean que como el problema me dice que no hay una fuerza de fricción que esté interactuando con el objeto, pues de nada sirve ahorita pues tratar de expresar un peso y una fuerza normal que sabemos que existe, ya que la fuerza normal tiene sentido encontrarla si en dado caso no la piden o si en el caso de que hay fuerzas de fricción, pues la fuerza de fricción depende de n.
Entonces, aquí en este caso no hay fuerzas de fricción y por ende no tiene sentido encontrar M. Entonces, solamente vamos a concentrarnos en unas fuerzas en X y vamos a decir de que esa fuerza en X es la masa 1 por la aceleración. Vean que la coloco positiva, está moviéndose al eje de la X positiva. Y veamos qué fuerzas son las que están en el eje X. Vean que la única fuerza que está en el eje X es la fuerza T1. Entonces, en este caso, mi tensión T1 tendría que ser del orden de M1 por A. Entonces, aquí vean que ya podemos encontrar esa tensión T1, ya que lo que tenemos que hacer es sustituir y decir, bueno, la masa 1 del libro, en este caso era 2 kilogramos, y la aceleración del sistema quedamos que era 3.75 metros por segundo cuadrado. Y si multiplicamos esto, 2 por 3.75, nos da 7.5. Entonces la tensión T1, ya obtuvimos el resultado de 7.5 newton. 7.5 newton. Entonces, ese ya es uno de los resultados que ocupamos para el inciso A, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos resolviendo para el inciso A. Entonces, ahora pasamos al inciso B. Vean que para el objeto B, perdón, para la masa 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que el bloque o el objeto 2 se está moviendo hacia el eje de la Y negativa y esto va a indicar entonces que mi aceleración está ocurriendo en el eje de la Y también es negativa. Entonces, mucho ojo con esto. Tenemos que, en este caso, despreciar ahora lo que está pasando en X y simplemente hacer un análisis en Y, es decir, que esto es menos M2 por la aceleración. Entonces aquí vean que tenemos que hacer un análisis de fuerzas en el eje de la Y. Tenemos la tensión T2 que va positiva, menos el peso 2 que va negativo, igual a menos M2 por A. Entonces despejo para T2 y vean que T2 sería en este caso W2 menos M2 por A. Entonces, si hacemos aquí un pequeño arreglo, la tensión 2, sabemos que W2 es M2 por G, puedo sacar de factor común M2 y entonces M2 me quedaría M2 por G menos A. Entonces, sustituyendo, me quedaría entonces T2 igual a la masa 2, que la masa 2 es la masa del libro que está colgando, que en este caso sería 3 kilogramos, multiplicado por 9.8 menos la aceleración, que ya sabemos que vale 3.75, los 3.75 metros por segundo cuadrado. Entonces, T2 sería, hacemos el cálculo, 3 por 9.8 menos 3.75 y este resultado me queda 18.15. La tensión 2 es 18.15 newton. Entonces vean que las tensiones son diferentes, ¿verdad? Son diferentes y son diferentes por el hecho de que está esta polea aquí interviniendo para que este resultado sea de esa manera. Entonces, ahora ya sabiendo las tensiones, ya sabiendo la aceleración, podemos pasar entonces, bueno, aquí se terminaría el inciso A, ¿verdad? Entonces, pasamos ahora al inciso B, donde nos están pidiendo encontrar la inercia de la polea. Entonces, para resolver la inercia de la polea tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo en la polea. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces vean que la tensión T1 y la tensión T2, y es muy importante que ustedes se den cuenta cómo las tensiones están generando una intención de giro sobre la polea. Y eso ustedes solo lo van a poder identificar sabiendo de que cuando una cuerda está tensa, las fuerzas de reacción de esta tensión van hacia adentro. Entonces, lógicamente, esta sección de esta tensión que va hacia adentro es lo que ustedes pueden ver ustedes aquí, lo que ustedes pueden ver aquí. Entonces, es bien importante que se den cuenta que cuando una cuerda está tensa, estas fuerzas de reacción van a ocurrir en este sentido y eso es lo que va a generar, al final de cuentas, el momento de torsión, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, vamos a darnos cuenta entonces que T1 va a generar un momento de torsión en este sentido. Vean que este sentido sería una intención de giro a favor de en contra de las manecillas de reloj, y T2 vean que está generando un giro, en este caso iría a favor de las manecillas. Recuerden que yo escogí como referencia un giro a favor de las manecillas como positivo. O sea que en este caso, el torque T2 relacionado con la tensión T2
va a ser un torque positivo porque va a favor de las manecillas. Y el torque T1 va a ser en este caso negativo porque vean que esta tensión T1 está generando un giro en contra de las manecillas de reloj. Recuerden que esto es independiente del signo que ustedes escojan, ya que al final de cuentas ustedes pueden haber escogido lo contrario y lo que va a cambiar es el signo y la misma ecuación los va a corregir, ¿verdad? O sea que van a obtener un resultado, qué sé yo, de inercia negativo y eso pues lógicamente no existe, las inercias no pueden ser negativas y eso pues lo que les va a hacer es cambiar la dirección de hacia dónde está girando la polea y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, um, vamos a plantear entonces a través de esta ecuación que les mencionaba yo de sumatoria de momentos de torsión, que era, y vean que ahora aparece esta palabra sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Porque recuerden que en el caso del problema anterior, nosotros solo teníamos una fuerza aplicada sobre el disco, ¿verdad? Pero aquí en este caso son dos fuerzas. Entonces, cuando ustedes tengan dos o más fuerzas, ustedes lo que tienen que colocar ahí es una sumatoria de momentos de torsión. Y esa sumatoria de momentos de torsión decíamos que era la inercia del centro de masa por la aceleración angular y esto quedaba de acuerdo, vamos a revisar cómo quedaba esa expresión, nosotros la generábamos por acá, ¿verdad? Vamos a ver, creo que aquí está, sí, esta expresión, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esta expresión, un medio de mr por at, y la vamos a colocar aquí, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí a la ecuación, entonces aquí sería un medio de, o bueno, miren, aquí hay un detalle bien importante, aquí hay un detalle bien importante, ya que eh, eh, podemos encontrar, y mucho ojo con eso, podemos encontrar el valor de la inercia directamente despejando, y mucho ojo con esto es un gusto ya de ustedes, de cómo quieren encontrar los resultados. Ustedes podrían encontrar el valor de la inercia despejando el momento de torsión entre la aceleración angular y sin ningún problema lo pueden hacer. Solo encuentren cuál es tau 1, cuánto es tau 2, la aceleración angular ya la saben porque saben la aceleración del sistema y por ende saben la aceleración angular. Entonces simplemente podrían sustituir esos resultados ahí. Pero en el caso de la expresión que teníamos nosotros, en la cual generábamos un momento de torsión igual a un medio de m por r por at, que era en este caso la aceleración, ustedes pueden sin ningún problema encontrar, en este caso la la masa de la polea, y con la masa de la polea ustedes pueden encontrar el valor el valor de la inercia, ¿verdad? Entonces, como quieran, si quieren vamos a manejarlo con esta expresión y quiero mostrarles algo bien interesante, porque en este caso, para este problema, la aceleración no es una incógnita, pero hay casos donde la aceleración del sistema es la incógnita. Entonces, si nosotros planteamos y encontramos cuánto valdría los torques, pues entonces en este caso torque 1, vean que sería, recuerden que torque es fuerza por brazo, ¿verdad? Entonces en este caso vean que el punto de giro es este, punto O, entonces mi R sería mi brazo y mi T1 sería en este caso mi fuerza. Entonces vean, aquí hay 90 grados y entonces simplemente torque 1 sería la tensión 1 multiplicado por R y torque 2 sería en este caso, vean aquí está el brazo, aquí está la fuerza T2, aquí hay 90 grados y entonces también esto sería tensión 2 por R. Entonces, ya sé cuáles son los torques, ya sé cuáles son los signos, y eso es muy importante. Entonces, continúo con mi desarrollo de ecuaciones. Entonces, puedo decir, vean, veamos los signos. Decíamos que torque 1 es, es, eh, es negativo, ¿verdad? Y torque 2 es positivo. Entonces, lo colocamos aquí. Sería entonces acá torque tau 2 menos tau 1 y esto sería igual a un medio de m por r por a. ¿Sí? Entonces, veamos a ver si lo copiamos bien. Sí, ¿verdad? Todo, tau 2 es positivo, tau 1 es negativo. Entonces queda tau 2 menos tau 1. Entonces, ahora sustituimos las expresiones de los torques. Sería entonces tensión 2 por R
menos tensión 1 por R, y eso sería igual a 1/2 de M por R por A. Entonces vean que aquí convenientemente el radio se nos cancela, vean, el radio se nos cancela, y nos queda una ecuación que es de esta expresión, T2 menos T1 igual a 1/2 de M por A. ¿Sí? Entonces, les menciono esto porque vean que esta ecuación sería como una posible tercera ecuación dentro de aquellas ecuaciones que encontrábamos acá para cada uno de estos objetos. Vean que aquí tenemos una expresión de T1 con M1 con A, tenemos en este desarrollo de aquí tenemos una tensión T2 que sería M2 por G menos A, y vean que ahora con este modelo de la polea tendríamos un T2 menos T1 igual a 1/2 de M, que en este caso es la masa de la polea, por la aceleración, que sería una tercera ecuación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos generando tres ecuaciones? Recuerden que cuando estamos resolviendo este tipo de problemas con poleas, siempre van a estar de incógnitas estas componentes T1, T2 y A. Entonces, ustedes no pueden resolver un sistema de tres incógnitas, en este caso de 3 grados de libertad, con solamente dos ecuaciones que le pudiera brindar, en este caso el análisis que se hacía anteriormente con fuerzas. Entonces ahora ustedes necesitarían una tercera ecuación para poder resolver estas tres incógnitas, y aquí ustedes la tienen. Entonces por eso era la importancia de jalar aquella expresión que encontrábamos de la inercia por la aceleración angular y que sea del orden de este valor. Recuerden, esta expresión queda así porque estamos hablando de un disco, ¿verdad? Si fuera una esfera, si fuera otro objeto que estuviera rotando, entonces ustedes tendrían que colocar la inercia que corresponde en ese objeto, ¿verdad? Entonces, con esta expresión, vean que podríamos encontrar la masa del objeto y con la masa, perdón, con la masa de la polea, y con la masa de la polea podríamos encontrar, en este caso, el valor el valor de el valor de la inercia, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al dato, vean que el problema nos daba el diámetro, ¿verdad? Nos daba el diámetro el diámetro de la polea. Entonces, si nos dan el diámetro es porque nos están dando el radio, ¿verdad? Entonces, el radio de la polea podría ser entonces el diámetro dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto valía el diámetro? Pues vamos a ver. El diámetro, de acuerdo al problema, valía 0.15 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar ese valor, 0.15 metros, 0.15 metros dividido entre 2, y esto quedaría, 0.15 entre 2 es 0.075 metros. Este sería el radio. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué queremos encontrar la masa de la polea? Bueno, la masa de la polea la queremos encontrar porque recuerden que la inercia de la polea es 1/2 de la masa por R al cuadrado. Entonces, la masa la vamos a encontrar de esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? De la ecuación 3. ¿Por qué? Porque ya tenemos la tensión T2, ya tenemos la tensión T1. Entonces, vamos a anotar todos esos datos. Entonces vamos a anotar cuánto vale T1, vamos a anotar cuánto vale T2, vamos a anotar cuánto vale la aceleración, y vamos a encontrar la masa. Vean que si yo despejo de esta ecuación para la masa me quedaría, em, sería dos veces, perdón, sería dos veces la resta de T2 menos T1 dividido entre el valor de la aceleración, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esa expresión de la masa de la polea, que sería, como les menciono, dos veces la resta de T2 menos T1 dividido entre A, y anotemos cuánto eran los valores de la tensión que encontrábamos en cada uno de estos casos. Bueno, entonces T1 valía 7.5 y T2 valía 18.15. Entonces aquí 18.15, 7.5, y la aceleración era 3.75, ¿verdad? Metros por segundo cuadrado. Entonces vean, tenemos acá arriba newtons, tenemos acá abajo metros por segundo cuadrado. Entonces vean que al dividir newtons sobre metros por segundo cuadrado, lo que nos va a dar es un resultado en kilogramos, ¿verdad? Entonces
Hagamos la relación, entonces aquí queda m igual a 2 veces T2 menos T1, o sea, 18.15 menos 7.5 dividido entre el valor de la aceleración, que es 3.75. Entonces, continuemos en la siguiente para anotar el resultado. Entonces, ese valor de masa sería, vamos a ver, sería 2 por 18.15 menos 7.5 dividido entre 3.75. Y este resultado es 5.68. Entonces la masa que obtenemos es 5.68 kilogramos. Esa es la masa de la polea. Entonces la inercia de la polea sabemos que es un medio de la masa por r al cuadrado. Y entonces este valor sería un medio de 5.68 multiplicado por el radio, que según el problema el radio es 0.075. Entonces aquí sería por 0.075 al cuadrado, y el valor de esta inercia sería 0.5 por 5.68 por 0.075 al cuadrado, y eso me da como resultado 0.0159 kilogramos por metro cuadrado. Y ese es el valor y esa es la expresión que se utiliza en las inercias, ¿verdad? La unidad de kilogramos por metro cuadrado. Y el valor es 0.0159 kilogramos. Entonces, espero que repasen bien todo este tema. Tocamos muchos puntos importantes. Hablábamos de que el valor del momento de torsión, calculándolo a través de la inercia por la aceleración angular, nos va a servir ahora para poder encontrar sistemas donde la polea, ahora su masa no es despreciable, o sea que tenemos que tomarlo en cuenta dentro de nuestro análisis de fuerzas. Y pues lo demás es algo que ustedes ya saben, hacer un análisis de fuerzas, pero lo más importante es esto, ¿no? Saber escoger el giro, el signo del giro, saber escoger también en el caso de cuáles son las fuerzas que están concurriendo sobre la polea, que normalmente siempre va a ser dos tensiones, con el caso de una polea, y sustituirlas con los signos que es dentro de la sumatoria de torque, ¿verdad? Entonces, espero que les sirva mucho este video. Gracias.